todas, todos. No, aquí, creo que estamos. Pues es un privilegio. Hoy vamos a estar con la doctora de la Puerta por nuestro club de lectura que hemos estado leyendo este mes en Radica, su libro Un intestino feliz. Entonces hoy tenemos la suerte de poder estar con ella en persona, que veo que ya está. Para quien no la conozca, me gustaría leeros la bio que tiene ella misma en su página web. Dice: soy la doctora María Dolores de la Puerta. Me formé inicialmente como cirujano plástico, pero circunstancias personales, aquí está, voy a acabar leyendo Hola. tu bio. Hola, qué ilusión estar aquí contigo hoy, qué privilegio, muchísimas gracias por haber aceptado y por haber tomado el tiempo. Sé que tienes una agenda muy, muy llena, o sea que muy agradecida. Gracias a vosotros por elegir mi libro como libro del mes y por invitarme a este ratito de hablar con vosotras. Qué ilusión. Pues estaba leyendo tu bio tal y como está en tu página web. Para aquellos que no te conocen, ¿te va bien si lo Sí, termino? sí. Vale. Pues empiezo otra vez. Soy la doctora María Dolores de la Puerta. Me formé inicialmente como cirujano plástico, pero circunstancias personales hicieron que hacia el año 2000 empezara a explorar el maravilloso mundo de la microbiota intestinal. Poco a poco fui evolucionando mi práctica asistencial, dedicándome a tratar en la consulta pacientes con multitud de patologías asociadas a la disbiosis intestinal. Y esto es lo que hago y a lo que me dedico en la actualidad. Pues Así, muchísimas gracias por estar aquí hoy. así es. Pues estamos aquí porque, como has dicho, en el club de lectura de Radica este mes hemos elegido tu libro, que hemos dedicado a alimentación y salud mental, y tu libro caía perfectamente con este tema, ya que se dedica a la asociación entre nuestro intestino y nuestra salud mental y emocional, ¿verdad? Así es. El intestino es una herramienta relativamente sorprendente con respecto al conocimiento de la medicina, sorprendente por novedosa en el abordaje de la salud mental. Siempre el abordaje de la salud mental ha sido un mundo de ¿qué? Del cerebro, de la psicología, y ahora sabemos que hay muchas más cosas importantes implicadas en la salud mental, y ahí la microbiota se ha posicionado con una fuerza increíble. Hay mucha bibliografía muy sólida en el escenario de la salud mental para abordar otras cosas. Todo suma, ¿no?, en el abordaje clínico de estos pacientes. Qué importante, ¿verdad? Qué poca atención se le ha dado y qué importante, pero creo que muchos de nosotros podemos saber intuitivamente que esto es verdad, ¿no? Sentimos que esto es verdad. Claro, cuántas sensaciones tenemos en la vida, mm, buenas y malas, de alegría y de miedo, que en nuestra tripa ocurren cosas en nuestra tripa cuando tenemos esas sensaciones. Con lo cual, intuitivamente, cuando a alguien le hablas de salud mental, de salud emocional, y haces referencia al intestino, al final, si lo llevas a ejemplos prácticos, el paciente siempre termina diciendo: es verdad, es verdad, es verdad. Pues todo eso, ese es verdad, tiene una explicación bioquímica, tiene una explicación que depende de la microbiota, tiene un eje intestino-cerebro funcionando a muerte. Sí, sí. ¿Por qué no, para que todo el mundo tenga un vocabulario común, por qué no definimos microbiota? Vale, empezamos por el principio. Vivimos colonizados por millones de microorganismos. Todo nuestro cuerpo, hay muy pocos sitios estériles. Esa microbiota, en diferentes localizaciones, son ecosistemas, son grupos de microorganismos que viven siempre en equilibrio entre ellos y con nosotros, y esos diferentes ecosistemas también se comunican, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de microbiota, sin ponerle apellido, normalmente hacemos referencia por defecto a microbiota intestinal, porque es, dentro de esos grupos, dentro de esos ecosistemas, es el más grande numéricamente y el más importante funcionalmente. Pues como le contaba hoy en el mail, cuando yo empecé a leer el libro, de repente entré en este mundo de la microbiota
Y de la manera que lo explicas, de la manera que hablas de todas estas bacterias y microorganismos que tenemos, empecé a verles caras y a verles sonrisas y a verles como personitas que viven dentro de mí. Sí. Y entonces empecé a ver similitudes entre estos seres que habitan dentro nuestro y nosotros mismos, los humanos. Y entonces pensé, le hacen tantas entrevistas a la doctora, vamos a hacer algo a lo mejor un poco distinto. Y entonces, lo que he estado haciendo estos días es buscando citas alrededor de temas como el comportamiento humano, la sociología. Y entonces me gustaría compartir estas citas y entonces iremos una por una y lo que crees que tiene o no tiene que ver con la microbiota. ¿Te parece bien? Me parece precioso. Hacer algo diferente me parece precioso. Venga, pues vamos con la primera. Adelante, Entonces, vamos. si quieres, puedo decirte cuál es la palabra que he reemplazado mentalmente para que tenga sentido o no, como prefieras. Pero bueno, te digo la frase original, ¿vale? Vale. Es de Pierre Bourdieu y se llama, y es sobre la sociología esta. Y dice, la función de la sociología, que aquí es donde yo he puesto el estudio de la microbiota, como en todas las ciencias, es revelar lo que está escondido. Es preciosa. Eso es precioso y además tiene un recorrido tan largo en la que en verdad tiene un recorrido tan largo porque lo que ha estado escondido hasta ahora para nuestros ojos, para nuestro conocimiento como médicos, para nuestro ejercicio profesional, pero acercarse a conocerlo, empezar a trabajar, a jugar con esas bacterias que se puede jugar y mucho, afortunadamente, nos va abriendo puertas y nos va abriendo los ojos y nos va abriendo un montón de caminos nuevos. De entendernos y conocernos mejor, ¿verdad? Así es. Vale, vamos a por la siguiente. Vamos. Vale, esta es de Emile Durkheim y dice, es solo con un análisis histórico que podemos descubrir de qué está compuesto el hombre y que es solo en el transcurso de la historia que se forma. ¿De qué está compuesto el hombre y que es solo en el transcurso de la historia que se O sea, que como forma? entendiendo su historia. Claro, Pone. pues eso encaja perfectamente en la microbiota, porque la microbiota se construye, desarrolla y consolida con la construcción y desarrollo de nuestro cuerpo y de nuestra mente. O sea, tenemos un desarrollo paralelo desde el nacimiento hasta a lo largo de la infancia. La vida adulta de la microbiota es muy pronto, es a partir de los 5 o 6 años, pero en esa ventana de 5 o 6 años, toda esa construcción, desarrollo y consolidación de la microbiota permite la maduración, por supuesto, de la pared del intestino y de la estructura funcional del intestino, pero también del cerebro. Bacterias que se producen en el cerebro que nos ayudan a construir nuestro sistema nervioso y su actividad, por supuesto. Con lo cual, por supuesto que sí. Sí, esto, qué bonito y para nosotros desde Radica tiene como un significado extra, ¿verdad? Porque dentro de esto es sensible al trauma, ¿no? ¿Cómo queremos que se mire qué ha ocurrido a las personas en en los primeros años de vida? No solamente tratar a la persona como con lo que llega en ese momento, sino de dónde No, viene, no, qué no, no, ocurrió. no. Claro, ¿qué ocurrió? Porque a veces esos impactos microbiológicos en la vida adulta, por supuesto, hay una conexión más limpia o más fácil de entender, pero a veces te tienes que ir para atrás y buscar efectivamente qué pasó, desde cuándo estamos con esto, qué ocurrió, y revertir hacia atrás circunstancias. Yo como médico busco, o sea, en mi cabeza siempre, yo además soy de mente absolutamente abierta, pero luego soy muy científica de qué ruta metabólica se me pudo cruzar aquí o qué señal de inflamación se ha mantenido a lo largo de los años, que ha mantenido, que a lo mejor no siempre son síntomas físicos, a lo mejor es paciente que te cuenta que ha evolucionado un terror nocturno infantil por algo que ocurrió y de adulto ha evolucionado a otra cosa, ¿no? Entonces es incapaz de hacer determinadas cosas y eso ha terminado
produciéndole una diarrea, ¿no? Cada vez que tengo que enfrentarme a no sé qué, es que es imposible porque tengo una diarrea y vienen a mi consulta por diarrea. Y yo en esa historia clínica larga, elaborada, que hago buscando cosas rarísimas, les pregunto cosas rarísimas, pero que me dan mucha información y todos esos matices sutiles muchas veces me hacen ir hacia atrás en la vida del paciente y descubrir cosas muy, muy interesantes, descubrirlas y ayudar a evolucionarlas, claro. Claro, es que me está viniendo, ¿no? Que no la he incluido entre las citas, pero simplemente el título del libro de Bessel van der Kolk, de El cuerpo lleva la cuenta. La microbiota es esencial en eso, ¿verdad? Claro, claro. Eso es absolutamente así cuando un paciente te dice en consulta, tengo la microbiota mal desde un viaje a la India que tuve una diarrea y desde entonces la tengo mal. Digo, estás muy equivocado. O sea, ¿quieres que vayamos para atrás? Ya verás cómo sacamos cosas. Y empieza, es verdad, es verdad, es verdad. No, 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 la microbiota lo sabe, lo recuerda. Y también lo bueno que tiene es que es un órgano vivo con el que podemos hablar, con el que podemos dialogar terapéuticamente, con el que podemos apoyarle, podemos encarrilarle, podemos reconducirle, podemos muchas cosas. Vamos a por la próxima frase. Venga, esta es de Albert Einstein y es sobre el comportamiento humano. El hombre, en este caso yo estaba pensando en la microbiota, el hombre debe su fuerza en la lucha por la existencia al hecho de que es un animal social. Fíjate, el principio del libro, de cuando yo hablo de las 3 lecciones que nos da la microbiota, eh, planteo el inicio del libro así porque, bueno, pues quiero empezar el libro hablando de mi amor por la microbiota, o sea, qué me ha enseñado a mí la microbiota, qué me enseña y qué me tal, ¿no? Entonces, en esa frase que tú has dicho, hay uno o dos probablemente de estos, o sea, ese diálogo constructivo, ese equilibrio como ecosistema, que la microbiota no funciona la ley del más fuerte, funciona somos un equipo y juntos somos más fuertes que la suma de los individuos. Eso en el ecosistema es absolutamente así. Tenemos bacterias con 4, 5, 6.000 genes y bacterias con 300 genes. Y entonces, no gana la más fuerte, al revés, funcionalmente se apoyan entre ellas. Para lo que tú no puedes hacer, no te preocupes, que yo te doy los pasos intermedios para que ganes. Y también, no solo metabólicamente, de rutas que cruzan en apoyo funcional, también tienen una cosa maravillosa las bacterias como ecosistema, y es que tienen la capacidad de hacer transmisión horizontal de genes. Son capaces de apoyarse genéticamente. Tú no alcanzas, toma, no es exactamente así, pero bueno, para que se entienda, esa transmisión horizontal de genes para que todos en conjunto seamos capaces de llegar más lejos, de hacer el trabajo mejor. O sea, somos un equipo y juntos sumamos más. De hecho, una de las posibles títulos que tuvo el libro iba por ahí. Mira, pues la próxima frase es un poco el mismo tema, pero a lo mejor quieres añadir alguna cosa cuando te la diga, ¿vale? Y esta es de Henry Ford, el creador de coches, ¿vale? Y tiene que ver con la cooperación. Y es, ir juntos es un comienzo, mantenerse juntos es progresar y trabajar juntos es el éxito. Claro, es justo al hilo de lo que veníamos contando. O sea, es que se necesitan las bacterias entre ellas y nos necesitan a nosotros, porque esa grande de los 5.000 genes, a la de 200 genes, dice tú, pues ¿para qué? ¿No? Pues ¿para qué? Pues sí, porque esa pequeñita está ocupando unos nichos tróficos de crecimiento solamente por hacer batallón, ya están ocupando los lugares que están impidiendo, solamente por existir, están impidiendo que lleguen, por ejemplo, bacterias malas, patógenos de fuera, que yo qué sé, y no caben, porque esas pequeñitas están ocupando los lugares, consumiendo los nutrientes y estabilizando el medio. No tienen grandes actividades protagonistas. Sin embargo, son igual de importantes en ese contexto global porque su actividad pequeñita contribuye, por supuesto, a la estabilidad global del ecosistema, con lo cual, perfecto, perfecto. Me está viniendo una imagen de Charlie Chaplin. ¿Te acuerdas de la película de Charlie Chaplin
en las filas estas donde todos iban trabajando juntos. Vale. Ahora tengo una de diversidad. Y esta frase es de Mahatma Gandhi, ¿vale? Dice, ninguna cultura puede sobrevivir si intenta ser exclusiva. Eso es precioso. Si intenta ser exclusiva, la microbiota funciona todo lo contrario. Tengo bibliografía, yo en redes que sabes que publico todos los días, entonces a veces publico de bacterias, ¿no? Fulanita, menganita, su actividad y su no actividad. Pero la realidad funcional del ecosistema es el mundo del cross-feeding que se llama. O sea, no hay una acción-reacción en un estudio clínico, yo sí puedo individualizar y estudiar la actividad de una bacteria, pero luego si yo estabilizo esa bacteria como probiótico, por ejemplo, y la tiro a un intestino, esa bacteria llega allí y dice, pero ¿este jaleo qué es? O sea, a ver cómo me integro yo en este lío, ¿no? Porque nadie la está esperando, ese receptor la está esperando para decir, aquí, tienes que actuar aquí. No, eso no funciona así. Se tiene que integrar a un lío de actividad colaborativa, ¿vale? Es verdad que hay bacterias fermentadoras de fibra, perfecto, las sacarolíticas, hay bacterias con actividad neuroactiva, esas que son más, o sea, las que facilitan la producción de los neurotransmisores, esas palabras del sistema nervioso, la que conectan con los sentimientos. Hay bacterias con actividad inmunitaria, poderosos, inmunomoduladores, pero ninguno de ellos trabaja solo, o sea, se necesitan funcionalmente, no solo estructuralmente, funcionalmente necesitan el apoyo de unos y otros. Vale, vamos a una que también tiene que ver con diversidad, ¿vale? Pero a lo mejor sale alguna cosa nueva, a lo mejor no, ¿vale? No tenemos esperanza de resolver nuestros problemas sin aprovechar la diversidad, la energía y la creatividad de toda nuestra gente. Esta es de Roger Wilkins. Sin aprovechar la creatividad. Fíjate, eso lo voy a trasladar, me ha resonado, lo voy a trasladar a mi actividad como médico, no tanto a la actividad de la microbiota. ¿Por qué? Porque a veces, cuando trabajo ecosistemas, a veces es relativamente sencillo, das con las claves, el paciente empieza a ir bien y haces lo que has pensado hacer desde el principio y ya está. Pero hay otras veces que no es así, porque la microbiota, la actividad del intestino es tremendamente multifactorial. Y entonces ahí donde empiezas a hacer lo que clásicamente tu cabeza que funciona y empezarías a hacer de una forma, de repente te das cuenta que por ahí no funciona o no funciona como te gustaría que funcionara. Y te obliga a diversificar, o sea, a abrir esa mente y decir, vamos a hacer cosas distintas. O sea, a ese paciente que estás planteándole un tratamiento, ¿por qué no insistimos más en que pare? ¿Por qué no insistimos más en que camine? ¿Por qué no ahondamos un poco en su relación familiar? ¿Por qué no atentos de repente a qué bebe? Atentos a cosas, buscar, hablar con el paciente mucho para que se te abran caminos de decir, vamos, bueno, lo clásico lo tienes que seguir haciendo, pero hagamos otras cosas. Entonces ahí en esa diversidad es cuando a veces mi cabeza se pone así, decir, venga, vamos a hablar y a ver qué se me ocurre que podemos hacer para desatascar esto que por los caminos normales no vamos. O sea que la creatividad, la energía ha sido algo para ti como doctora. Claro, yo ahí lo estabas diciendo y me estaba viendo a mí esta mañana, es que esta mañana he tenido un paciente. Perdonadme esto. Vale, a ver si. A ver, yo creo que sí que te oigo. Perdón, un segundo. Perdona, por un momento te había perdido. Creo que puede que me hayas perdido. A ver, ¿estamos? Creo que estamos. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Me escuchas? Te oigo, sí. Vale. Te Perfecto. oigo, sí. Bueno, a ver si. Vale. Fenomenal. Perdona, pues la última parte de lo que has dicho te lo he perdido. No, te decía que eso yo lo planteaba más desde mí. O sea, sí, me parece, doctora, claro, de buscar a veces esa diversidad, de abrir la cabeza y decir, vamos a hacer cosas distintas. Ok.
La siguiente tiene que ver con el Internet, ¿vale? Porque también la verdad es que me ha hecho pensar en Internet, en redes sociales, en cómo funcionaban todos estos personajitos unos con otros, ¿vale? Y entonces el Internet es lo primero que la humanidad ha construido, que la humanidad no entiende, el mayor experimento de anarquía que jamás hayamos tenido. Internet es que lo aguanta todo. Esa frase es una verdad grande, yo creo. Cuando la gente quiere buscar información y leer sin criterio de filtrar lo que tiene delante, me refiero a lo que encuentra en Internet, es verdad que llegas muy lejos si sabes dónde buscar e interpretar lo que estás leyendo, pero es peligrosísimo cuando no tienes ese filtro. Y eso yo también lo veo en consulta, gente que viene pensando que la microbiota lo va a resolver todo o va a resolver cosas que la microbiota no resuelve. Y eso es porque en Internet yo misma, que publico cosas de todo tipo, forma y condición en relación a la microbiota, pero igual que publico 1000 veces, digo, la microbiota, siempre pongo la broma de no es la Virgen de Lourdes. O sea, no puedes venir a la microbiota pensando que lo va a resolver todo, porque muchos de los problemas son tan multifactoriales que es la microbiota y muchas más cosas, ¿vale? Entonces esas muchas más cosas a lo mejor no dependen de mí como profesional médico, hay que buscar otros profesionales de apoyo. Entonces, a mí me da un poco miedo, un poco la apertura de Internet, que es magnífica por una parte, pero yo creo que tiene un punto de peligro por otra. Vamos a las redes sociales, ¿vale? O sea que yo con todo esto de la colaboración y cómo se comunican todos, me imaginaba las redes sociales que hemos construido y las redes sociales que tiene en sí la microbiota. Entonces, esta es la frase que he sacado, que es de Seth Godin, y dice, las conversaciones entre los miembros de tu red suceden, te guste o no. El buen marketing es fomentar el tipo correcto de conversaciones. ¿Volcamos eso a la microbiota? Exactamente. Yo creo que ahí lo podríamos volcar quizá en la capacidad que tiene la microbiota de seleccionar unas rutas de actividad u otras, depende del contexto. El contexto, lo que llamamos homeostasis intestinal, el funcionamiento global del intestino, no es solo la actividad de la microbiota, es la actividad de la microbiota, de la pared del intestino, del funcionamiento del hígado, del páncreas, de los enzimas, de un montón de cosas más, ¿no? Y entonces quizá ahí sería en ese contexto de funcionar de una forma u otra, la microbiota también elige hacer una dirección u otra de actividad. Quizá podía ser por ahí el equivalente. Sí, yo también pensaba como en la forma en la que, o sea, que cómo podemos ayudar a la microbiota, a nuestra microbiota para reforzar donde hay que reforzar y así que se comunique mejor Claro, una con otra. pero ahí es el planteamiento terapéutico, o sea, hacer un planteamiento terapéutico no desde la microbiota, sino desde la homeostasis intestinal. Claro. Entonces, hacer un abordaje global de la actividad funcional de todo. Hemos dicho la microbiota, sí, pero hay que trabajar la pared, que ahí haya o no permeabilidad, los estabilizadores inflamatorios, rendimiento metabólico, el sistema inmune de mucosas, el eje intestino-cerebro. Hay que hacer a veces apoyo hepático, pancreático, enzimático, entonces abordar el tratamiento desde todo, desde esa homeostasis intestinal, más que desde qué probiótico te voy a dar para tratar microbiota solamente. Vale, la última frase es de tu propio libro, porque me gustaría entenderla mejor. Dices, no solo sentimos con y desde el intestino. Es que eso viene al hilo de que en la microbiota tenemos neuronas, las células del sistema nervioso central, también tenemos neuronas en el intestino, ¿vale? Conforma lo que se llama el sistema nervioso entérico. Y esas neuronas, hay algunas con actividad motora, que son las que nos
permiten, por ejemplo, el tránsito intestinal. Nosotros no movemos la tripa para avanzar y hacer la digestión, no lo hacemos voluntariamente. Eso se hace involuntariamente. Hay movimientos automáticos que dependen del sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos neuronas motoras que activan movimiento, pero también tenemos neuronas sensitivas, neuronas que modifican el umbral del dolor, neuronas que recuerdan por qué te gusta un alimento o no, porque te evoca unas cosas o no, porque, o sea, hay un montón de sentimientos, neuronas sensitivas que tenemos en la tripa y que nos permiten, por supuesto, sentir, recordar y pensar. Vale, ahora tengo un par de preguntas que son ya hemos acabado con las frases y muy agradecida que hayas querido jugar este juego conmigo. Quería hacerte un par de preguntas por este momento en el que estamos. Nos encontramos en julio, durante el verano, cuando algunas personas van a tomar vacaciones y ¿no? Van a cambiar sus hábitos porque no van a estar trabajando. Y entonces quería preguntarte, ¿cuáles son los hábitos que a lo mejor adoptamos en vacaciones que nos pueden ser útiles para la microbiota que le puede gustar? ¿Y cuáles son los hábitos que a lo mejor adoptamos en estos tiempos de vacaciones que no le gusta tanto a la microbiota? Hay una cosa muy importante de las vacaciones con respecto a la microbiota, que es descansar. Eso a la microbiota lo necesita tanto como nosotros. O sea, no llevar una vida de horarios, o sea, descansar. Porque mentalmente el cuerpo se coloca de otra forma y a la microbiota eso le viene bárbaro. O sea, que eso es el punto número 1. Con respecto a los hábitos, pues a los hábitos es la alimentación es importantísimo para la microbiota, entonces intentar mantener hidratación, que mínimo, ¿no? Intentar mantener hidratación y los básicos de fibra, fermentados y fruta rica en polifenoles, la uva, los frutos rojos, la granada, bueno, granada no es temporada ahora, pero las setas, aceite de oliva, cúrcuma, hay un montón de alimentos ricos en polifenoles. Entonces, mantener una alimentación saludable, una hidratación adecuada y evitar todo lo que podamos, aditivos, conservantes, colorantes, comidas procesadas, todo eso. Descansar, aprovechar, hemos dicho, aprovechar ritmos de sueño. La microbiota tiene un gran ritmo circadiano que la ordena, entonces meter buena calidad de sueño, horas, descansar, todo eso es importante y evitar pues lo que hemos dicho, todo lo que sea estrés, que en este caso nunca va a ser estrés laboral, pero sí puede ser estrés alimentario, del tipo de comida que hagamos. Entonces, hacer una alimentación completa, variada y saludable. Okay. Y luego quería hacerte unas preguntas que habían entrado a través del club de lectura. Una es, ¿cómo podemos reponer nuestra flora después de haber tomado muchos medicamentos o muchos antibióticos? La microbiota, bueno, se pueden utilizar probióticos, ¿vale? Probióticos específicos, de hecho hay probióticos específicos posantibiótico. A mí lo que me gusta en general es utilizar un probiótico estabilizador, lactobacillus y bifidobacterias y mantenerlo un poco en el tiempo. Durante el antibiótico yo soy partidaria y posantibiótico. No cruzarlos en la misma toma, separarlos al menos 1 o 2 horas y luego una vez que terminas el antibiótico mantenerlo. Pero la microbiota recordemos que se mantiene sobre todo y principalmente con el estilo de vida y alimentación, no con probióticos, ¿vale? Entonces ahí es cuando después de un antibiótico, después de un antibiótico hay que ser especialmente cuidadoso con lo que no comemos y evitar lo que no debemos. Doctora, le había prometido media hora. Hemos llegado a la media hora. No quiero tomarle más de su tiempo. Al revés, quiero agradecer este tiempo que has pasado con nosotros. Muy agradecida de que hayas estado en Radica y muy agradecida por el trabajo que haces. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por este rato tan agradable y tan diferente, que ha sido realmente agradable. Qué bien. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos los que habéis estado. Adiós. Buenas tardes. Adiós.